Semana 20. Compartimos recuerdos significativos en familia. Actividad. Leemos textos narrativos. Día 2. Curso Comunicación. ¿Cuál será mi meta hoy? Identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Hoy vamos a conocer un poco más sobre los textos narrativos y reflexionaremos sobre cómo los recuerdos operan en nuestras vidas. ¡Ánimo! Lo harás muy bien. A ver, vamos a recordar los textos narrativos, pues como ya lo dice la palabra, son los que cuentan, ¿no? Dentro de los textos narrativos están las historias, los cuentos, las fábulas. Narrar es contar algo. Los textos narrativos tienen características o elementos, podemos llamarles también. Por ejemplo, una característica importante en los textos narrativos es que tienen personajes. Algunos personajes pueden ser reales, como por ejemplo la figura que vemos aquí en la parte izquierda superior. ¿A quién está apoyado en ese árbol? Don José de San Martín. ¿A quién tenemos luego? A don Miguel Grau. ¿A quién tenemos luego? ¿Lo conoces? ¿Te acuerdas? Expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y también tenemos personajes ficticios, o sea, que existieron en la imaginación de alguien. Por ejemplo, acá tenemos la leyenda de los hermanos Ayar, ¿te acuerdas? Del Imperio Incaico. Aquí tenemos a Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Aquí tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Entonces, nos acordamos que en el texto narrativo encontramos personajes que pueden ser reales, como San Martín, Miguel Grau, Barack Obama, o pueden ser ficticios como Sancho Panza, Don Quijote de la Mancha, etc. Otro elemento importante de una narración es en qué persona. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en qué persona se está narrando, ya sea el cuento, la fábula, la historieta. Decimos, por ejemplo, que está narrado en primera persona cuando uno de los personajes de la historia participa en ella. O sea, cuando es uno de los personajes el que está contando la historia. Y decimos que está en tercera persona cuando el que narra está fuera de la historia, no es uno de los personajes. A ver, ¿qué otros elementos encontramos en un texto narrativo? ¿Qué otras partes? Las partes, aquí está. Cuando voy a hacer un texto narrativo, tengo que tener en cuenta el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio generalmente se presenta a los personajes, el lugar donde se desarrollan los hechos, el tiempo. El nudo en sí es el problema que se presenta, es lo que ya vamos a contar. Y siempre el nudo es un poco más extenso que los otros elementos, que las otras partes. Y el desenlace es cuando yo doy solución al problema que se estaba desarrollando. Es cuando ya concluye mi historia, ¿no? Entonces recordamos, las partes del texto narrativo son inicio, nudo, desenlace. En un texto narrativo se usan mucho los conectores. ¿Qué son los conectores? Ah, señorita, yo sí he escuchado eso. Son las palabras que unen. Por ejemplo,
Antes de que amaneciera salieron a cabalgar por el campo. Después de media hora ya estaban cansados. Luego, ¿te das cuenta? Los conectores son las palabras que sirven para unir frases, para unir oraciones. Posteriormente vas a leer este texto que lo encuentras en la plataforma de Aprendo en Casa. Yo no lo voy a hacer en este momento porque es un poco largo. Tú lo tienes que leer en forma más detallada. Mira, cuando yo encuentro algo para leer, lo primero que miro es, la figura, para ir imaginando y haciendo hipótesis en mi cabecita. ¿De qué tratará el texto? ¿De un varón? ¿De una dama? Luego procedo a mirar el título. Comentarios reales de los incas, Inca Garcilaso de la Vega. Luego separo bien los párrafos. Separo los párrafos para que luego que empiece a leer pueda subrayar lo que más me interesa de estos párrafos, lo más importante, y también pueda subrayar las palabras que desconozco para luego buscarlas en el diccionario. Si no, se hace difícil mi lectura. A ver, vamos a leer. Dice, comentarios reales de los incas. Inca Garcilaso de la Vega. Sobre el autor. A ver, vamos a hablar el autor. Dice, el Inca Garcilaso de la Vega nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, Perú, en el seno de una familia noble. Fue hijo de la princesa inca Isabel Chimpu Ocllo y del conquistador español capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, nombre que tiempo después cambiaría. Estamos hablando del Inca Garcilaso de la Vega. Estamos diciendo un poco de su biografía. Sobre la obra, ahora vamos a hablar sobre su obra. Comentarios reales de los incas es un libro histórico literario escrito por el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega, o sea, fue escrito por él. Fue publicado el año de 1609 en Lisboa. Esta obra trata sobre las costumbres, tradiciones y la historia de los pobladores del antiguo Perú en el periodo Inca. Es la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes. ¿Tú sabías esto? A ver, vamos a hablar un poquito más sobre el capítulo 15. A ver, ¿qué dice el capítulo 15? El origen de los reyes, de los incas reyes del Perú, narra que un día Garcilaso le pregunta a su tío materno, o sea, por parte de mamá, por cuestiones de la historia de los incas y otros temas, a lo cual, y he ahí la nota curiosa, el tío accede orgulloso y amablemente a contarle la anécdota sobre el origen de los incas. Cuando de esto, Garcilaso decide transcribir lo oído en quechua a sus escritos en castellano. Mira, de quechua él lo convierte al castellano. Comentarios reales de los incas, capítulo 15. El origen de los incas reyes del Perú. Fragmento. Fragmento quiere decir que estamos tomando un pedazo de la lectura. Solamente es un pedazo de la lectura. Eso quiere decir un fragmento. Después de haber tomado muchos caminos para dar cuenta del origen y principio de los incas, reyes naturales del Perú, me pareció que el camino más fácil era contar lo que muchas veces escuché en mi niñez a mi madre. Si dice me pareció, quiere decir que la persona que está contando participa de esta narración. Miren, escuché en mi niñez a mi madre. Está hablando una persona que participa de esta historia.
A ver, después de haber tomado muchos caminos para dar cuenta del origen y principio de los incas, reyes naturales del Perú, me pareció que el camino más fácil era contar lo que muchas veces escuché en mi niñez a mi madre, a sus hermanos y tíos y a otros acerca de este origen y principio. Es así que cuando vivía mi madre, él sigue contando, en su patria, el Cosco, así se llamaba también el Cusco, venían a visitarla casi cada semana los pocos parientes que escaparon de las crueldades y tiranías de Atahualpa. En sus pláticas más ordinarias trataban del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y en guerra tenían. Durante estas pláticas yo escuchaba, o sea, está hablando Garcilaso de la Vega, todo, porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. Cuando tenía 16 o 17 años, pasó que estaban mis parientes un día hablando de sus reyes. Entonces, al más anciano de ellos le dije, Inca tío, si ustedes no tienen escritura, ¿qué es lo que guarda la memoria de las cosas pasadas? ¿Qué sabes del origen y principio de nuestros reyes? El Inca, alegrándose de haber oído las preguntas, se volvió a mí y me dijo, o sea, ¿a quién? Al Inca Garcilaso de la Vega. Sobrino, yo te las diré de muy buena gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas en el corazón, en la memoria. Sabrás que en los siglos antiguos, toda esta región de tierra que ves, eran unos montes grandes y la gente en aquellos tiempos vivía como animales brutos, sin religión, ni policía, sin pueblo, ni casa. Luego de leer el texto que lo vas a encontrar en la plataforma, vas a desarrollar este cuestionario, estas preguntas, esta ficha 1 de reflexión en tu cuaderno de comunicación. Número 1. ¿Quién narra la historia? ¿Te acuerdas? Está en primera persona. A ver, te voy a dar una ayudita. La narra el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo ocurren los hechos? ¿Cuál fue la anécdota? La anécdota son hechos que se cuentan, ¿no? Pueden ser graciosos, algunos históricos, no necesariamente siempre son graciosos. Son hechos que te van ocurriendo en la vida. 5. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? 6. ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Para qué los envió? 7. ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar por el pasado de los incas? Qué interesante, ¿no? Que un niño le pregunte a su tío. Ten presente que el Inca Garcilaso en los comentarios reales de los incas, o sea, de su obra, emplea la anécdota, principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, lo que te decía hace un momento. Por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica, o sea, que cuenta su vida. Es notorio esto porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. Cosco es una palabra antigua. El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua, propias de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias del Padre Sol. Luego de haber leído
el texto de la plataforma. Luego puedes volver a ver este video, escuchar nuevamente este video. Vas a elaborar un organizador gráfico. Existen, tú ya sabes, muchas formas de organizadores gráficos. Acá te presento un modelo. ¿De qué va a ser este organizador gráfico? Mira, de las características de un texto narrativo, y qué partes tiene. Por ejemplo, puedes poner aquí en el centro el texto narrativo. Sus características son que puede ser narrado en primera persona, puede ser narrado en tercera persona. Acá puedes poner partes del texto narrativo, inicio, nudo, desenlace, y así poco a poco ir colocando cómo son los personajes, y así completas este organizador gráfico. Puedes usar también este tipo de organizador gráfico que le llamamos burbuja simple. Tú puedes usar el organizador gráfico que desees. ¿Sobre qué lo vas a hacer? Sobre el texto narrativo. Pues reflexionamos. ¿Qué aprendiste sobre los textos narrativos? ¿Qué es una anécdota? ¿Sabías antes qué cosa era un texto narrativo? ¿Qué sabes ahora? Como siempre lo decimos todos los días que hacemos nuestro Aprende en Casa, cuéntales a tus familiares qué hiciste hoy. Luego, no te olvides de tomar foto. Tus evidencias son importantes para poder revisar las tareas que vienes desarrollando. Que tengas una bonita y bendecida mañana. Cuídate mucho. Nos vemos.